Yo creo que hay que empezar por comprender que la responsabilidad no la tienen solo nuestros líderes, y esto creo que es muy importante. Evidentemente hay un rol que debemos exigirle a nuestros gobernantes y es clave, pero un rol que debemos exigirnos a nosotros, y eso es muy importante. Muchas veces unos son los que gobiernan, otros los que construyen. Nosotros debemos construir, a pesar de que nos gobiernen quienes nos gobiernen. Cristo siempre es rey a pesar de quien sea presidente, Eso es una realidad. Y nosotros debemos muchas veces dejar de entregar, porque pasa, la sociedad se ha acostumbrado a entregar toda la responsabilidad del bien común a los gobernantes. Cuando nosotros desde la empresa, desde la academia, desde las instituciones civiles, desde la sociedad civil, los cuerpos intermedios, cuando la iglesia habla del principio de subsidiariedad, la misma iglesia, las obras benéficas, los hospitales, por miles de formas y medios tenemos la capacidad de restaurar los lazos sociales, de congregarnos de nuevo. Eso es posible por iniciativas propias, no solamente de los gobernantes. Presentado por Revista Digital Soy Más Familia. ¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial. Estamos gustosos de compartir con ustedes un nuevo podcast de su revista Soy Más Familia. Hoy tenemos como invitado a Julián Hoyos, Julián Andrés Hoyos. Él es de Colombia, él es esposo, él es padre de Margarita María. Es padre de una niña muy pequeñita todavía. Y un poquito de su currículum podemos decir que él es director ejecutivo de la Fundación Conciudadanos. Conciudadanos es un centro de investigación de políticas públicas con presencia en Colombia y en Ecuador. En su rol ha llevado a la Fundación a ser una de las instituciones mejor reconocidas en Latinoamérica por su incidencia en el sector público. Es Bachelor of Business Administration y tiene estudios avanzados en Economía Política y Ciencias Sociales en la Universidad de Notre Dame. Como saben, aquí los currículums no nos interesan tanto en estos espacios de familia. Aquí está la persona. Nosotros le decimos ridiculum vitae. Está muy bonito. De hecho, aquí, bueno, yo tengo que leerlo por razones de producción. Me toca leerlo. Pero aquí estamos entrevistando a la persona y estamos queriendo conocerte, Julián. Julián Hoyos eres tú, ¿verdad? Entonces, primero quería preguntarte, hemos leído y hemos revisado cómo nace Conciudadanos y tú dices que Conciudadanos es un milagro. ¿Cómo nace este milagro? Pues mira, primero agradecerte muchísimo por estar en este programa. La familia es un tema que a mí me apasiona mucho. Tanto me apasiona que acabo de conformar una familia. Felicitaciones muy recién. Por eso. Sí, estoy muy feliz con una bebé de nada más unos 2 mesecitos, que es el milagro además de la vida, es una cosa extraordinaria. Y quizá por razón de eso y por razón de la defensa de la vida, de la familia y de estos quizá principios que hoy el mundo olvida, pero que nos fundaron y nos hicieron como sociedad, nace Conciudadanos. Conciudadanos es un centro de investigación, de estudios, donde nos dimos cuenta que pocas personas hoy en el mundo público, en la academia, a veces también y especialmente en el mundo de la toma de decisiones, están hablando de lo que en verdad importa. O sea, ya nadie habla de cosas tan básicas que para nosotros son trascendentales como la verdad, el bien, la belleza, la familia, la vida, que son cosas tan esenciales y hoy en día se dedican a hablar de cosas que son mucho más accidentales e innecesarias y se dedican a la parte un poco más fea, por así decirlo, de la discusión pública. Y Conciudadanos es un milagro porque es una reunión de un grupo de amigos, porque así empezamos, en una sala, un grupo de amigos, dijimos, oye, tenemos una inquietud vocacional. ¿Que nace hace qué tiempo? Hace, 2020, 15 de febrero de 2020, tenemos 4 añitos, somos muy jóvenes. Y en ese sentido es que es un milagro porque decidimos aventurarnos con esto pensando, hablemos simplemente de aquello que para nosotros es sagrado y nos importa. Y empezaron a pasar cosas que nunca nos imaginamos. Hacíamos planeación en un tablero y decíamos, seguro en 10 años lograremos esto y en otros lograremos esto. Y en cuestión de 1 año y medio, menos, ya estábamos logrando cosas que nunca, o sea, que sobrepasaron nuestras esperanzas, al punto que hoy tenemos líderes en escenarios e instituciones que son fundamentales en Colombia, fundamentales en Ecuador, por ejemplo, que están hablando de eso que es importante. Y al final es un mensaje muy sencillo. Lo que más nos mueve es la evangelización, o sea, tocar corazones para Dios. Y yo creo que esa ha sido la fórmula del milagro. Cada vez que se introduce el nombre de Jesús, en cualquier obra, la que sea, empiezan a suceder milagros porque ya no es nuestro nombre el que está en riesgo el propio nombre de Dios, entonces Él mismo responde. Pero lo que tú dices, conseguir milagros para Dios. En la ocasión anterior que conversé contigo, tú me decías que los amigos que eran de tu edad, tus compañeros, veías que otros amigos tomaron otros rumbos y muy distintos.
y no estaban necesariamente en lo que ustedes habían construido. Y la pregunta es aquí, ¿cómo logras tú? O sea, es el ideal, pero ahora mismo tú lo estás diciendo, es complejo el tema, es un milagro de verdad. ¿Cómo logras que se una la política y la ética? Eso es un milagro. Sí, nosotros decimos, miren, el mayor, adentro en todo el equipo, sí, decimos, mire, el mayor milagro que tiene que suceder aquí es el de nuestra fidelidad. O sea, lo más importante es que en esa jungla, por así decir, en lo que nos estamos metiendo, sobrevivamos. O sea, que no caigamos en el camino, porque evidentemente es muy fácil. Y uno a veces diría, bueno, sí, qué fuerte, porque es que, qué sé yo, un mensaje cristiano va a ser muy perseguido. Pero es ni siquiera eso. Es no tanto la persecución, sino, por así decirlo, la seducción de este mundo. De la cantidad de regalos que te ofrece este mundo como para sobornarte, como para hacerte perder tu propio mensaje. Sí, y desubicarte y perder el camino. Exactamente. Esa es la parte más difícil. Y nosotros siempre decimos, no somos los únicos en el mundo. O sea, no es que con Ciudadanos es un proyecto que es el único. Lo que nosotros decimos es, la clave está en introducir el nombre de Jesús. O sea, que sea directamente con Dios. Y lo podrían hacer miles. O sea, nosotros simplemente escogimos un camino que nos dimos cuenta, este camino Dios siempre lo bendice. Y lo bendice por eso, porque se lo confiamos a Él, se lo encargamos a Él. Y a Él le pedimos que en ese mundo seamos testigos, que seamos testimonio de ese nombre. Ahora, testigo en latín se dice martiria. Entonces ahí tiene una parte bien bonita y es que evidentemente llega un punto en el que te va a exigir, te va a hacer llamado. Uno piensa en la palabra martirio como, ay, no sé, que vas a perder la vida, lo que sea. Muchas veces tiene que ver con el perder tu reputación, con el perder aquello que has construido toda tu vida, el capital humano, lo que la opinión de la gente. Y estar dispuesto a perder ese tipo de cosas es el martirio de hoy. No es fácil. Es el martirio. No es fácil, es el martirio. Qué bonito como lo describes. ¿Cómo desde el poder ciudadano se puede incidir en las políticas públicas? Mucho, porque, a ver, uno cree que poder solo tienen los que gobiernan o los que lideran porque ocupan cargos, pero no solo ellos. Es mucho el poder que tienen aquellos que están afuera. Pensemos hasta de la misma Biblia, o sea, ¿cómo hace un profeta para acercársele a un rey y decirle, oye, esta es la ley de Dios? Y Dios te la envía, o sea, Dios te la manda a decir. Es importantísimo, porque una persona sola es capaz de hacerle ver a un gobernante lo que debe hacer. Y eso es una especie de profetismo, de ejercicio de decirle la verdad al poder, que es fundamental. Los romanos decían que hay dos tipos de poderes, la autoridad y la potestad. La potestad es esa que te encargan, o sea, que alguien te la da. Entonces yo te designo como ministro de tal cosa. Pero la autoridad es aquello que tú ganas por tu reputación o por tu conocimiento de algo o por tu ética, porque te reconocen como una persona íntegra y coherente. Y entonces esa autoridad es intransferible. No hay como yo transferirle reputación a otra persona, eso no se puede, mientras que la potestad sí, yo puedo designarlo a usted encargado de esta misión, de este encargo, de esta dirección, pero la autoridad es personal, solo se construye propia, así como también se puede perder muy fácil. ¿Cómo pueden ejercer los ciudadanos influencia en los poderes hoy? A través de la autoridad. Vuélvete una autoridad por tu coherencia, por tu ética, por tu integridad y también por tu sabiduría sobre un tema. Especialízate en algo. Y entonces aquellos que lideran, que gobiernan, etcétera, no tendrán otra opción más que escucharte, hacerte caso, porque dirán, como decían de Cristo, este tiene palabras de vida eterna, este habla con autoridad. Exousia, le decían en griego la palabra, es un poder propio de Jesús. Jesús se acerca a Pilato, que era un gobernante. Y él le habla de un reinado totalmente distinto. Él le dice, el reinado de la verdad. Yo vine y he nacido en este mundo para ser testigo de la verdad, cuando Pilato le pregunta si él es rey. O sea, es un gobierno, un reinado, por así decirlo, distinto a los poderes de este mundo que son confiados, encargados. Yo te designo a ti ministro, yo te designo a ti embajador, yo te designo a ti tal cosa. El de Jesús era, yo soy testigo de la verdad. Ser testigo de la verdad tiene mayor impacto incluso que cualquier potestad que se acaba. Un gobernante dura 4 años y como la Cenicienta, a las 12 de la noche se acabó. Y ya no más, hasta ahí le llega. La autoridad puede ser para siempre. Esa autoridad es ser verdad, es ser verdad. A dar testimonio, coherencia. Qué interesante. Esto que ustedes tienen como un think tank, ¿qué se puede llamar? Un laboratorio de ideas, de conocimiento, también un espacio de reflexión. ¿Cómo se lo logra? Este es para el bien común. ¿Cómo se logra armar esto? Nosotros arrancamos convocando a jóvenes y creando círculos de estudio con ellos. Nos dimos cuenta que los jóvenes están muy interesados en formarse y estudiar.
recogimos cerca de 400 jóvenes voluntarios que los reuníamos, era virtual. En Colombia. En Colombia Ya. y en Ecuador tuvimos también Ya. muchos, tenemos todavía Ajá. muchos, y arrancamos en pandemia, porque 15 de febrero de 2020 estalló la pandemia en Ya. todo el mundo. Eso facilitó que todo fuera desde la O virtualidad. sea, bendita pandemia también. Bendita pandemia. O sea, la providencia de Dios actúa de miles de Es formas que providencia. muchas veces terminan Sí. siendo buenas, o sea, en medio de todo. Y entonces todos nos conectábamos virtual y compartíamos lecturas. Arrancamos haciendo clubs de lecturas. Y estos jóvenes eran ya universitarios. La mayoría universitarios o que estaban ya ingresando en el mundo laboral, que tenían ya una profesión o que tenían un interés por algún tema en específico. Algunos incluso de escuela de últimos años que también les interesaba. Ajá. Entonces era espectacular porque ellos de alguna forma sentían que estaban como en una especie de oasis. Decían, oye, a mí de estos temas nadie me habla. Y yo estoy por acá en tal ciudad y no sé qué, y no encuentro que nadie más que de alguna forma piense parecido, similar o que tenga estas ideas. Entonces como que encontré una casa, encontré un hogar. Y empezar a estudiar ideas y debatirlas y un poco como discutir con ellos qué opinas de todo esto, qué te parece, empezó a generar grupo y comunidad entre nosotros. ¿Y este grupo tenía que ser todos tenían la misma creencia? La ¿Cómo mayoría de dices? ellos, muchos no eran necesariamente como, qué sé yo, la mayoría sí son católicos, Ya. muchos no tanto, pero tenían el interés de escuchar, de conocer y de comprender. Muchos se han ido acercando Eso más a creo. la fe a partir de ahí. Ah, y hay otros que se han ido. Son muy pocos los que Muy se van. pocos Es los muy que se van. interesante. Ah, pero Sí. a partir de ahí muchos se acercaron a la fe. Claro, muchos se acercaron a la fe y mucho más. Y un lugar donde nosotros empezamos a tocar corazones fue en las comunidades, los movimientos eclesiales. Entonces todos los distintos movimientos eclesiales, supone aquí en Loja estén, qué sé yo, Juan 23, el Camino Neocatecumenal, está Lazos, está la Renovación Carismática. Ya. Nosotros tocábamos puertas en ellos, en muchas de esas comunidades, y empezábamos a convocar a estos jóvenes, así como existe, les decíamos, y esto es real, como existe la vocación al sacerdocio, a la vida consagrada, existe una vocación pública también, de ser Sí, líder y público. esa es la que tiene que, Y es la que hay que fortalecer, despertar, la que hay porque que muchos la tienen. despertar y fortalecer, Y es muchas verdad. veces hay quienes la tienen en inquietud, pero no encuentran una casa donde desarrollarla. Entonces era llegar y decirles, como cuando las comunidades hacen estas especies de promociones vocacionales, idéntico. Íbamos y les presentábamos esto como una vocación, porque lo es. Y decíamos, de pronto Dios te está llamando a algo así. Y muchos empezaban a ir a incorporarse. Ay, qué interesante, me parece muy interesante. ¿Cómo ser un buen conciudadano? Eso es una palabra muy bonita porque, a ver, uno tiene dos formas de entender esa palabra de buen ciudadano o buen Sí, porque conciudadano. dices un buen ciudadano y un conciudadano. Exacto, Ese prefijo. Esa palabra es clave. Sí, Entonces, sí. uno, la primera forma de entenderlo diría, bueno, no sé, el que nunca se pasa el semáforo en amarillo, que siempre respeta las reglas, etcétera. Todo eso está muy bien, eso es muy bonito, pero hay una comprensión mucho más profunda. Ay, Porque es que la Biblia, por ejemplo, habla de la ciudad de Dios. Uno lee salmos que dicen que pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Luego por allá San Agustín escribe un libro muy grande, muy denso, que se llama La ciudad de Dios. Y ahí empiezan a decir que existe una ciudad que fue fundada por un amor, el amor a Dios. Entonces es un grupo de personas, es como una sociedad, dice él, entre los santos ángeles, el cielo, y los hombres de buena voluntad, como eso cuando dicen en Belén, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Hay una sociedad entre ellos. Es esa iglesia militante, por así decirlo, que está llamada a ser testimonio público en la ciudad. Y él dice, nosotros somos miembros todos de esa ciudad. O sea, no es una ciudad, hay que distinguir, hay ciudad de urbe. Una urbe son los edificios, las casas, etc. La ciudad es esa comunidad, esa asociación. Y hay una ciudad a la que pertenecemos todos aquellos que amemos a Dios, queramos seguirlos y queramos ser testigos de la verdad. Entonces, conciudadanos, esa palabra inicial es, somos miembros de una misma ciudad. Es decir, yo puedo encontrarme una persona de otro país, pero esa persona es conciudadano mío. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la ciudad de Dios. Eso dice San Agustín. Y existe otra ciudad que le llama la ciudad del hombre. Y esa ciudad que es en perpetuar el nombre de los hombres en olvido de Dios mismo. Entonces hay una especie de discusión, conflicto eterno entre esas dos ciudades. Nosotros vivimos eso todos los días. Aquellos que quieren alejar a Dios de los lugares públicos y aquellos que dicen, yo creo que a Dios se lo debemos todo. O sea, hoy en día vivimos una secularización que es bastante agresiva. Una que te dice, oye, yo creo que eso está muy bonito, pero déjalo en tu ambiente privado. Y la realidad es que eso nunca fue así. Las grandes ciudades se hacían en torno primero a la adoración y el culto a Dios. Porque si no nos ponemos de acuerdo sobre el fin, que es lo más importante, entonces ¿qué nos inspira? Pensemos en esto, y este es el ejemplo más sencillo. Usted funda un grupo.
de que sea una sociedad, una empresa, una asociación, y les dice, aquí en lo único que vamos a estar de acuerdo es que nunca nos vamos a agredir, siempre nos vamos a tratar bien. Eso se disuelve muy fácil. Así un país, así una ciudad, un municipio, una constitución, si nos ponemos de acuerdo solamente en que nos vamos a tratar bien, que son la mayoría de las constituciones, eso es muy flojo. Pero si en cambio decimos, oye, a nosotros nos inspira un amor mayor, nos inspira a servir a Dios, nos inspira a trascender y crecer, eso nos mueve a una causa mucho más grande y eso le da solidez a una institución, le da solidez a una empresa, le da solidez a un país entero. Y yo creo que los países, las ciudades, nuestros cuerpos, por así decirlo, de gobiernos, deberían estar orientados a aquello que nos inspira y nos mueve el corazón de verdad. Es hermoso que, por ejemplo, el Ecuador sea el primer país que se consagró al Sagrado Corazón de Jesús. Eso inspira, eso son raíces y esas raíces pesan, esas raíces lo enamoran a uno de su propio país. Yo entiendo cómo has formado, porque tú cuando hablas y cuando tú comentas en tu sueño y que lo has hecho realidad y en tu milagro, tú inspiras verdaderamente. Y eso creo que es la gracia de Dios que te hace compartirlo con toda la gente. ¿Cuál es el rol de la familia cuando hablamos de conciudadanos? La familia, como es la unidad más básica, y esto lo decimos mucho, así debe también modelar las unidades más grandes. O sea, una institución tan grande como un país, una patria, debe estar modelada a la imagen de la institución más pequeña, que es la familia. Si nosotros anulamos la familia, entonces somos islas. Y entonces ya no tenemos... Nosotros debemos entender la sociedad, las empresas y todo eso de alguna forma como nos entendemos en las familias, porque hay unas realidades que suceden en las familias que deberían suceder también a nivel nacional. El Papa Francisco cuando escribe este documento Fratelli Tutti, el mensaje de él es básicamente ese: no deben existir entre nosotros periferias existenciales, no deben existir entre nosotros estos excluidos y marginados que no nos importan. Todos nos duelen, todos pertenecen, porque todos somos hermanos. Pero para que exista fraternidad debe haber paternidad, debe haber un Dios que nos une, del que somos hijos todos, y entonces somos una gran familia. Entonces la familia es fundamental, porque en la familia yo comprendo quién soy y cómo debo ser luego en una sociedad. En la familia yo aprendo todo eso, en la familia yo interiorizo que existen normas, que existen reglas, que existe una jerarquía y que las jerarquías no necesariamente son malas, que hay personas que tienen una especie de gobierno pero lo hacen por mi propio bien, por cuidarme, por orientarme, porque me están enseñando. Hoy en día hay fenómenos que existen sencillamente por pura falta de familia. Si en una familia hubo una autoridad que se dañó, que fue frágil, que no fue correcta, eso genera sensación de rebeldía, anarquía, etcétera, que luego va a ser reflejada afuera. Mira, uno sale a las calles y encuentra estos grafitis. Hay un grafiti que yo veo en todas partes que dice ACAB. Eso es un insulto contra la policía. Eso lo escribe en muchas partes. Hoy en día hay una actitud muy grande en contra de la policía como una autoridad, como un poder. Gran parte de todos esos fenómenos tienen que ver por ausencia de familia, porque en casa de pronto no hubo un padre que en su autoridad fue amoroso. Y entonces no existe comprensión de que la autoridad puede ser amorosa, de que la autoridad está por mi bien y para ordenar las cosas. Entonces hay un miedo, un rechazo a las autoridades, por poner un ejemplo. Sí. Y así mucho más en la sociedad. Mi hermano que de pronto tiene una discapacidad, una enfermedad, una realidad, y yo sé que es mío, yo sé que es mi hermano, y por tanto soy guardián de él y me importa y me duele porque pertenece a mi casa. Luego afuera en la calle yo voy a pensar también igual. A aquel que le duele, aquel que es pobre, aquel que está en una situación de precariedad, de vulnerabilidad, ese me importa porque es mío, porque me pertenece. Me duele como le duele a él, es mi prójimo. Cuando entendemos bien el rol de la familia al interior, entendemos bien entonces el rol de todos nosotros en el exterior de una sociedad. ¿Verdad? No hay otra salida. Es en la familia en donde nace esa coherencia, la verdad y el ejemplo que puedas dar a tus hijos para que luego lo puedan servir en la sociedad. Ese es el conciudadano, ¿no? Exacto. Ese que se preocupa por el otro. De conciudadanos. La familia es educadora de conciudadanos. Me gusta también eso. En Ecuador estamos pasando un momento muy, muy sensible. Creo que como en Latinoamérica, en muchos países de Latinoamérica, pero en Ecuador la situación es compleja, la situación política es compleja. Luego, ¿cómo nosotros podemos empezar a reconstruir, a restaurar eso que se ha perdido, ¿no? Diríamos que el tema de la corrupción, el tema del dejar de ser verdad, de ser autoridad a la que tú estás mencionando ahora. ¿Cómo recuperamos volvemos a restaurar esta dignidad humana? Yo creo que hay que empezar por comprender que la responsabilidad no la tienen solo nuestros líderes,
Y esto creo que es muy importante. Evidentemente hay un rol que debemos exigirle a nuestros gobernantes y es clave, pero hay un rol que debemos exigirnos a nosotros. Y eso es muy importante. Muchas veces unos son los que gobiernan, otros los que construyen. Nosotros debemos construir, a pesar de que nos gobiernen quienes nos gobiernen. Cristo siempre es rey a pesar de quien sea presidente, sí. Eso es una realidad. Y nosotros debemos muchas veces dejar de entregar, porque pasa, la sociedad se ha acostumbrado a entregar toda la responsabilidad del bien común a los gobernantes. Cuando nosotros desde la empresa, desde la academia, desde las instituciones civiles, desde la sociedad civil, los cuerpos intermedios, cuando la Iglesia habla del principio de subsidiariedad, la misma iglesia, las obras benéficas, los hospitales, por miles de formas y medios tenemos la capacidad de restaurar los lazos sociales, de congregarnos de nuevo. Eso es posible por iniciativas propias, no solamente de los gobernantes. Y es interesante porque cuando esos fenómenos empiezan a surgir de manera orgánica, de manera, como el Papa Francisco dice, construyamos la cultura de la vida desde abajo hacia arriba. Es decir, empecemos por lo de abajo y vayamos construyendo, nos daremos cuenta que entonces, para empezar, el gobernante tendrá que reflejar eso que la sociedad hoy le está pidiendo, eso que la sociedad hoy es. Pero muchas veces más cuando estamos en democracias, los políticos, los líderes, dan como mensaje aquello que ellos ven que es tendencia o que mueve los corazones de los ciudadanos. Si nosotros tenemos una ciudadanía entonces mucho más civil, madura, que se dedica a construir, el gobernante tendrá que ajustarse a eso. Y entonces tendremos líderes mucho mejores. Y una realidad es que también sufrimos un déficit de liderazgos. O sea, hoy en día, tristemente, hay muy pocos liderazgos y los liderazgos tienden a veces a ser muy tóxicos. Pero a veces eso es reflejo de lo que nosotros hemos hecho. O sea, ellos lo hicimos muchas veces, los lanzamos allá y los dejamos allá. Muchas veces la gente, nuestros gobernantes, asumen actitudes a veces tóxicas, violentas, disgregadoras, porque se dan cuenta que eso les genera votos, porque se dan cuenta que eso les genera pueden apoyo. manejar a las personas. También les interesa. Les interesa. Pero mira, el momento que pasa esto y que el país está hecho un caos y que la situación está compleja, la culpa la tienen los gobernantes. Pues no tanto. No toda. No toda. No toda. La responsabilidad es nuestra. Así Tal es. cual. Ay, perdón, estoy tocando el micrófono, perdón. La responsabilidad es nuestra. Así es. Y desde ahí comenzamos, y desde niños, a formarlos en la familia, ese niño que se preocupa por el otro. Como dice el Papa Francisco, que hay que salir al encuentro del otro. Yo cuando oigo eso lo uno con tus conciudadanos, de los conciudadanos de los que tú hablas. ¿Has encontrado tú en este trabajo, en este ejercicio que ustedes hacen en Conciudadanos, que una puerta se te cierra y dicen, no, estos están con otra onda, estos están con la onda de Dios y aquí no los queremos y la política no rima con esto? Sí. Uno en esto, uno debe asumir las derrotas de dos formas, creo yo. Las derrotas se asumen o por una parte como la sabiduría de Dios, y Dios que a veces te limita para darte un crecimiento natural, controlado. Uno tiene que ver las limitaciones como el amor de Dios. Por lo menos eso hemos aprendido. Hay un punto en el que uno dice, yo tengo grandes sueños y ambiciones y aspiraciones y queremos hacer todo esto. Y el Señor te dice, no, hasta aquí. Pero esto es lo que puedes ir administrando para poder crecer. Entonces uno dice, Dios que te va cuidando y no te deja crecer demasiado de manera que termines siendo casi víctima de tu propio éxito, porque eso puede pasar. Y dos, ser conscientes también que ninguna derrota es definitiva. Hemos perdido muchas veces y hemos perdido en iniciativas que son importantísimas para nosotros, pero hemos aprendido algo que es importante. Cuando somos derrotados nos duele, porque nos duelen, por ejemplo, las injusticias, y a veces peleamos por causas justas. Supongo que se legaliza, en Colombia se legalizó el aborto, se despenalizó hasta el 6º mes de gestación totalmente libre. A nosotros eso nos dolió muchísimo, pero hemos llegado a una conclusión. Nos podrá doler, pero no nos quita la paz. Porque nosotros, la esperanza es una virtud que se debe cultivar comprendiendo que estamos en una batalla que ya se ganó. O sea, nosotros ya nos contaron la historia. Cuando nosotros somos creyentes, cuando somos cristianos, entendemos que las derrotas nunca son definitivas. Entendemos que a nosotros, como en una película, imagínate que alguien te dijera en la película, oye, esta película termina de esta forma, así va a terminar, y ya supieras que va a terminar así. Pues eso hicieron con nosotros. O sea, nuestro Señor nos dijo, no tengan miedo que yo ya vencí al mundo. O sea, Cristo venció a la muerte, Cristo resucitó. Eso nos da a nosotros la tranquilidad de que a pesar de que las cosas se vean horribles, nunca se pierde la paz. O sea, uno no pierde la paz porque, qué sé yo, y es terrible que en Ecuador despenalizaron la eutanasia, que es una tragedia. Eso duele, por supuesto, porque duele la injusticia y duele lo que va a generar eso después. Sí. Pero no roba la paz, porque uno sabe
que nada se sale del control de Dios. Pero no te roba la paz. Así es. Y no pierdes la esperanza. Y no pierdes la Y esperanza. con eso sigues trabajando. Y se van a seguir cerrando puertas. Y te van a seguir diciendo no, y esto no es lo que a nosotros nos conviene. Así es. En este trabajo que has estado tú con Ciudadanos y ahora que eres padre de familia, bueno, es poco, ¿no? Del tiempo que llevas de casado es un año, creo. Casi. Recién vas a cumplir Ni un año. siquiera cumplió Era el año. julio o algo así. En junio 17 cumple un año. En junio 17 era, ¿verdad? Recién vas a cumplir un año. Entonces estás estrenando un matrimonio, estrenando una familia. ¿Cuál ha sido me gustaría escuchar tu opinión personal, cuál ha sido este cambio de estar de Julián soltero, de Julián solo profesional y estar en tu tema y en tu trabajo y ahora ser un esposo y un padre? Todo, o sea, digamos que Se dio la vuelta. Se me volteó la vida absolutamente, pero impresionante. Me cambian muchas cosas y otras surgen muy bonitas. Para empezar, de alguna forma, asumir una vocación es renunciar a muchas libertades. Entonces, renunciar a ellas por amor, y eso es hermoso. Es una persona cuando se casa ya no tiene las libertades que tenía antes, No tienes. que los amigos te invitan a tal parte, que no sé qué, que este proyecto, que este viaje, que todo eso, ya cambia todo drásticamente. Pero es hermoso porque ahora es por amor. Luego de eso también me lo advirtieron mucho y lo compruebo. Me dicen, oye, vas a ser un poco más miedoso al principio. Evidentemente, uno un poco más arriesgado antes, en muchos sentidos, hasta en la forma como manejas, en la forma como estás en un carro y todo te cambia porque dices, tengo una niña que depende de mí y tengo que cuidar mi propia salud por razón de esa niña que debo estar con ella. Y al tiempo, aunque he sido más miedoso en unas cosas, creo que esto me ha hecho más valiente en otras. Y especialmente tiene que ver con defender estas causas que son importantes y sagradas como la vida, la familia y todo esto. Me ha hecho más valiente por una razón. Me lo dijo un amigo ecuatoriano que está en estos momentos viviendo ese país en un punto muy difícil, en una situación muy difícil que tiene que ver con todo el tema de seguridad de este país, que es un tema muy complejo en estos momentos. Y él, que ha recibido toda clase de amenazas por el lugar por el puesto que ocupa, hace poco hablando con él, que estaba muy cansado y muy de ese mundo, de esa tragedia, de ese trabajo tan duro, y a alejarse un poco hasta de su familia y todo eso, yo le decía, ¿cómo aguantas? Y él me decía, mira, las batallas que libro hoy son el mal que le evito mañana a mis hijos, y a mí eso es lo que me mantiene. Es decir, hoy estoy pensando en que de pronto hasta los dejo, hasta me cuesta lo que estoy haciendo acá, pero sé que lo estoy haciendo por ellos, por dejarles un país mejor, y a mí eso me hace más valiente. Y eso me ha servido muchísimo, porque con eso he entendido que ahora tengo una razón mayor para hacer y asumir y abrazar las causas que de alguna forma Dios me ha llamado a defender. Ya defender la vida no es solo defender vidas, es defender la vida de mi propia hija. Ya defender la familia no es solo defender la familia, es defender mi propia familia. Defender la educación y la inocencia de los niños. Ya no es solamente la de muchos niños de pronto que yo no conozca, ahora es la de mi propia hija y la educación que ella misma va a recibir. Entonces, ahora luchas más por trabajar por ese futuro de esa niña. Es más cercano y más tangible. Es más cercano y más tangible. La causa. Sí, pero tu vida también matrimonial, tu vida ya de soltero a casado también ha cambiado. Mucho. Ya te limitó en muchas cosas. Así es. Y lo que dijiste tú en este momento lo has hecho por amor. Y esas libertades que te quitan, pues también pueden ser unas bendecidas porque han sido por amor. Así es que nuestra vida al final del día, la libertad es solamente como un capital que tienes, como algo para canjear. Yo estoy seguro de eso. O sea, la libertad se nos dio para entregarla, para cambiarla por algo. Y hay quienes cambian sus libertades por cosas muy pequeñas, que da pesar, por cosas a veces hasta que los humillan, que los maltratan, que son denigrantes. ¿Por qué no entregar la libertad por algo que sea una causa que nos trascienda, que valga la pena? Yo creo que los jóvenes necesitamos eso. Los jóvenes necesitamos alguien que nos diga que la libertad se nos dio para entregarla por una causa más grande que nosotros. Y eso es hermoso. Ahí nacen las vocaciones. O sea, yo tengo amigos que hoy se han ido de religiosos, de pronto no formaron una familia, pero eso también de alguna forma es familia. Y renunciaron a todas las libertades que tenían de pronto, las ideas de jóvenes, etcétera, pero por una causa que los enamoró, que les transformó el corazón para siempre. Eso es la vocación. Y yo creo que en eso consiste entregar la libertad, es cambiarla por amor. Entregar la libertad y cambiarla por amor. Es muy, muy hermoso lo que tú dices. Yo quiero agradecer muchísimo tu presencia acá, Julián. Gracias por tu tiempo, o sea, hemos robado de tu agenda que está apretada y sobre todo porque conversando contigo ayer y me decías, es la primera vez que me separo de mi niña, o sea, me toca el primer viaje
separándome de mi niña, y eso te cambió distinto a los otros viajes que has hecho, por supuesto. Claro. Los otros no tenías ahí tu hija, y me la mostraste en esa foto y ese ángel maravilloso. Estamos felices acá, te felicitamos de todo corazón por tu matrimonio, por tu nenita, y nada, que Dios te siga bendiciendo mucho y que te conceda esa gracia tan grande que tienes para inspirar a los jóvenes. Que puedas seguir compartiendo con los jóvenes y regalando y compartiendo todo lo que tienes tú. Gracias, el agradecido soy yo, y debo decir que me siento muy en familia cada vez que vengo a la UTPL y a Loja. Me encanta. Qué lindo, sí, nosotros te queremos igual y te recibimos y te consideramos muchísimo. Gracias por todo lo que haces. Creo que nuestro público, la gente que nos escucha, la gente que nos ve, se va a sentir muy feliz y se ha quedado con muchísimo conocimiento, le has tocado el corazón a la gente, y por eso te agradecemos, Julián. Gracias por estar acá, gracias a todos nuestros oyentes, a todos los que nos leen. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, y también en nuestro sitio web, revista Soy Más Familia, soymasfamilia.utpl.edu.es. Muchas gracias. Presentado por Revista Digital Soy Más Familia.